¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad. Para Creaciones JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es abogada egresada de la Universidad de El Salvador. Se desempeña como empleada en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires como escribiente y es la presidenta de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad. ¿Qué tal? Un gusto recibir y conversar hoy con la doctora Celeste Carla Di Meglio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa Vivencias Victoriosas y un saludo para Juan Carlos Gallarín, el director ejecutivo. Muchísimas gracias. Un gusto, la verdad, volver a charlar. Y sé que sos la promotora, creadora del proyecto de unidad especializada en discapacidad en la Fiscalía de Cava junto a los empleados de justicia de la Nación de la Seccional 2 de la Comisión Discapacidad. Quería preguntarte y que conversemos al respecto, cómo surge la idea, cómo es la creación del proyecto. Bueno, te cuento un poquito. Este proyecto es fruto de un itinerario. ¿Te acordás que el año pasado estuvimos hablando sobre un itinerario de acceso a la justicia para personas con discapacidad y adultas mayores, en el que fui becada por la Cooperación Española y por la Fundación Aiquitas? Tuvo una duración de 2 años y contó con 6 cursos intensivos, 4 de ellos virtuales y 2 de ellos presenciales en la sede de la cooperación que está en Santa Cruz de la Sierra. Una experiencia muy enriquecedora, tanto por los profesores que lo dictaban, como por el intercambio con los 20 colegas de toda Latinoamérica. Presentamos el proyecto a través de la seccional 2 de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación a la Fiscalía de la ciudad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón que hay algunos bocinazos. No te preocupes. Bueno, y quería preguntarte ¿por qué una unidad fiscal especializada en discapacidad? ¿Cómo es esto que surge la necesidad? Bueno, la necesidad surge a partir de no contar en Latinoamérica con ninguna unidad especializada en discapacidad, pero la unidad especializada en discapacidad propone un cambio de paradigma para dentro del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, aplicando la perspectiva de discapacidad, y su finalidad es garantizar a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores un acceso real y efectivo a la justicia, ¿no? Investigando y persiguiendo los delitos que las afectan y adoptando ajustes razonables y ajustes de procedimiento para la protección de sus derechos. Se propone una unidad no solo que se adapte en términos arquitectónicos, sino que también cuente con personal capacitado y con discapacidad también, siguiendo el lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros. Claro, y seguramente atendiendo al cupo laboral, al porcentaje. ¿Y en qué contexto se enmarca? Bueno, ahí te dejo que desarrolles, sí. Sí, 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 al cupo laboral de la Ciudad de Buenos Aires, que es el 5%, que está en la ley 1502. Sí, sí, bueno, tratamos de incorporar ese punto también en la unidad especializada. Y el proyecto se enmarca en un cambio de paradigma, transitando del modelo médico-social al de derechos humanos, aunque bueno, ahora estamos retrocediendo un poco a nivel nacional, ¿no? Pero en la ciudad se van manteniendo las perspectivas de atender a las minorías, ¿no? Implementar la perspectiva de discapacidad en el ámbito jurisdiccional, respaldado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se basa en la necesidad de que los organismos públicos, como el Ministerio Público Fiscal y otros, pero en este caso el de la ciudad, adopten medidas eh, con perspectiva de discapacidad transversal. La propuesta se fundamenta en el censo del 2010, porque bueno, desde el 2022 no tuvimos eh, eh, un porcentaje porque no se relevó, pero del 2010 ya teníamos el
11% de la población de la Ciudad de Buenos Aires con discapacidad, pero tenemos que entender también que es para aquellas personas que transitan por la ciudad, que tienen alguna discapacidad y que tienen que hacer alguna denuncia por algún delito o alguna contravención. Claro, qué importante y sumamente necesario. ¿Y los objetivos de esta unidad fiscal especializada en discapacidad? Porque me imagino que el proyecto abarca todos estos aspectos, ¿no es cierto? ¿Qué objetivos va a cubrir? Sí, sí, bueno, tiene objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es em, dotar de capacidades al personal del Ministerio Público Fiscal como organismo estatal y a sus operadores para garantizar el real efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, afirmándose en ajustes razonables en cada caso en particular y en el ajuste del procedimiento. Pero también tiene el objetivo de garantizar el acceso a la justicia real y efectivo de las personas con discapacidad, porque si no tenemos estos ajustes, no podemos caer en una falacia, ¿no? De tener toda la normativa, pero no que no puedan acceder realmente a la justicia. Y esta unidad especializada sería la primera en Latinoamérica. eh, y como funciones tendría el carácter de la detección de la discapacidad y seguidamente acordar las medidas de ajuste de procedimiento. Y como objetivos específicos, acondicionar el espacio físico, en principio el arquitectónico, que es lo básico, que tiene que tener diseño universal y accesibilidad, pero como objetivo principal sería el de capacitar al equipo, por lo menos de 4 fiscales auxiliares y 3 personas más del equipo especializado que sean idóneas en la temática, incluyendo profesionales con discapacidad y especializados en perspectiva de discapacidad y procedimientos de denuncia. Bueno, a largo plazo, capacitar a todo el Ministerio Público Fiscal de, en perspectiva de discapacidad, y esto en base a la ley 6.755, que te acordás que el año pasado, en octubre, hablamos sobre la sanción, que habla sobre la capacitación obligatoria para todos los agentes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y realmente hay que seguir trabajando y haciendo énfasis en esto porque vemos que a veces es muy difícil o se dificulta que las personas con discapacidad justamente lleguen a ese acceso pleno como vos estás mencionando. ¿Y cómo se llevaría adelante? Porque el proyecto en sí está espectacular dada la necesidad. Mira, nosotros ya lo presentamos ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, como te dije, desde la seccional 2 del gremio de los judiciales, que es la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Pero bueno, la creación de la Fiscalía en Discapacidad, eh, primero se adaptaría, como habíamos dicho, ¿no? Un diseño, un diseño universal, normas, rampas, puertas automáticas, mostradores bajos, cabinas de denuncias, baños accesibles y la creación, esto es lo importante, ¿no? La creación de equipos especializados en materia, también en materia de género, en materia de interseccionalidad. Esto para la Fiscalía de la Ciudad, para los que no conocen, está dividida en 4 zonas: norte, sur, este y oeste, y por eso decimos 4 fiscales especializados que estén acompañados, 4 fiscales auxiliares, ¿no? Que estén especializados en la temática, que estén acompañados por un equipo también especializado y de personas con discapacidad también, y tal vez un fiscal coordinador de estos equipos. Entonces, las denuncias que ingresen por las personas con discapacidad entrarían directamente a esta unidad. También, bueno, la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad, lengua de señas, lenguaje claro y sencillo, y como dije antes, la capacitación en interseccionalidad. Y después las tecnologías, las adaptaciones tecnológicas, software accesible, adaptación del sistema de denuncias en donde haya un campo de discapacidad,
y en donde se pueda desplegar un menú y se puedan poner cuáles son los ajustes razonables para esa persona, impresoras y material en braille, modelo de intervención en la víctima con acompañamiento interdisciplinario, abogacía, psicología, trabajo social, intérprete de lengua de señas. Bueno, eso sería un poco cómo se implementaría. Claro, qué trabajo más importante y los resultados me imagino que también esperados van a ser muy favorables para el colectivo de las personas con discapacidad sobre los Mira, resultados esperados. Sí. sí, nosotros esperamos que haya un aumento de denuncias de los delitos contra personas con discapacidad. Mm, No esperamos que haya más delitos contra personas con discapacidad, quiero que no, quede claro esto, no. sino que esas denuncias de personas con discapacidad sean identificadas para que luego podamos tomar estadísticas y hacer políticas públicas. Una mejora significativa también en la calidad en la atención, el acceso a la justicia del colectivo, el establecimiento de un modelo replicable en otras unidades fiscales a nivel nacional y, por qué no, internacional, y también esto que habíamos dicho antes, ¿no? La generación de estadísticas precisas que permitan el diseño de políticas públicas más efectivas. Claro, y me imagino contemplando todas las violencias hoy en día que estamos más empapados sobre la ley de defensa contra los distintos tipos de violencia, la violencia institucional como a veces vemos en las manifestaciones, o sea que puedan esas personas solas o acompañadas, depende de su condición, puedan acceder a la justicia con una mayor ligereza y poder efectuar esas denuncias que son tan necesarias, porque es una falta, digamos, una falta grave atentar contra una persona con discapacidad, como hemos visto recientemente sacarle el bastón o pegarle a una persona que está en silla de ruedas, en fin. Son de público conocimiento los ejemplos que estoy dando. No quiero sacarte del proyecto, alguna recomendación final, algo más que nos quieras comentar. Y ampliar el proyecto a otras sedes del Ministerio Público Fiscal en el futuro, buscando la transversalidad total, mantener la capacitación continua y obligatoria para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de discapacidad, establecer convenios con la sociedad civil y universidades para la colaboración e investigación, bueno, como lo hacen, por ejemplo, con la Universidad Católica, se podría hacer con la Universidad de El Salvador, del cual yo formo parte del Observatorio de Educación Inclusiva, y promover, en definitiva, una justicia inclusiva, implementar, capacitar, colaborar y sostener. Todo Y esto realmente, en pos del bienestar de las personas con discapacidad y sigamos trabajando por un mundo que nos incluya a todos. por supuesto, qué gusto me da poder escuchar y más en detalle como vos lo hiciste, todo el proyecto, todo este desarrollo que nos brindaste y tu tiempo también. Quiero enviarte un especial y cordial saludo y agradecimiento a nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarini, y de todos quienes hacemos este espacio de entrevistas en discapacidad. Y agradecerte de todo corazón, bueno, a la doctora Celeste Carla Di Meglio por tu tiempo y tu generosidad. Muchísimas gracias. Celeste. Muchas gracias a ustedes. Hasta la Te próxima. mando un beso, hasta la próxima. Gracias. Le recordamos a nuestros amigos y amigas que encuentran la entrevista completa en YouTube. Allí pueden encontrarnos como JCG Discapacidad Nacional. Pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material y dejar comentarios. Y también nos encuentran en TikTok e Instagram como @JCG Discapacidad Nacional con nuestros segmentos informativos de interés nacional de 3 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Impulsó